Hace relativamente poco, tuvimos el tan inesperado videojuego de nombre, The Callisto Protocol, un juego que antes de que saliera, todo el mundo hablaba puras maravillas de él, que sería un gran exponente de la nueva era del survival horror, que sería el mejor juego del año, que sería el digno sucesor espiritual de Dead Space, etc. En pocas palabras, que solo se decían puras cosas buenas del juego, e incluso en mi Facebook compartí una imagen de los juegos de terror más esperados, y entre ellos estaba The Callisto Protocol, en compañía de otros títulos potentes como Alan Wake 2, Silent Hill 2 Remake, Resident Evil 4 Remake, y Dead Space Remake. Todos títulos potentes que muchos esperan con ansias, y The Callisto Protocol estaba junto a ellos. A ese nivel de expectativas altas tenían del título. Llegó el día de su lanzamiento, y The Callisto Protocol cumplió las expectativas que la gente tenía. Pues, la verdad es que no. Al poco tiempo de que la gente se lo fue terminando, muchos expresaron su descontento con el mismo, debido a que el juego fue una tremenda decepción. Con una historia cliché a cagar, con una variedad de enemigos muy escasa, la polémica de tener que hacer pagos extras muy altos para obtener el pase de temporada, escenas calcadas del primer Dead Space, entre un montón de otras quejas que voy a ahorrarme en profundizar para no repetir lo mismo que ya dijeron 500 canales que hablaron del tema. El punto es que con esto, nuevamente nos damos cuenta de lo que ocurre cuando tanta gente sobrevalora mucho un juego, te terminas dando cuenta que el mismo no era tan bueno como se decía. Y esta no es la primera vez que ocurre, esto se puede aplicar a muchísimos títulos, como Fortnite, Resident Evil Village, Five Nights at Freddy's, etc., que aunque no sean malos juegos, tampoco llegaron a ser la gran maravilla como medio mundo los pintaba. Excepto Fortnite, ese sí es una puta mierda. Lo peor es que con esto de la opinión popular, no solo se sobrevaloran juegos decepcionantes, o que no eran tan maravillosos como medio mundo los pintaba, sino que también se suelen infravalorar otros juegos que poseen un amplio repertorio de virtudes, que los vuelven juegazos en letras mayúsculas, pero que por uno que otro motivo, los fans no quisieron darle la oportunidad. Y de eso vamos hoy. El día de hoy vamos a ver 5 juegazos odiados por los fans. Solo vamos a hablar de 5, porque como veo que soy muy buena para explayarme, pues con 5 juegos será suficiente para no hacer esto tan largo. Estoy consciente de que existen muchísimos más juegazos infravalorados, así que si quieren una segunda parte, apoyar este video, y hacerme saber en los comentarios que quieren una segunda parte. Sin nada más que decir, comenzamos. Vamos a comenzar con el juego que me dio la idea para este listado, Metal Gear Rising, spin-off no canónico de la franquicia de Metal Gear, franquicia creada por Hideo Kojima. Sin embargo, este título es un spin-off no canónico, debido a que aunque en el título diga Metal Gear, el mismo de Metal Gear tiene poco, debido a que se aleja drásticamente de la temática de espionaje que es característica de la franquicia, para convertirse en un hack and slash, o sea, un juego de acción, como lo puede ser Bayonetta, Nier Automata, Devil May Cry, o God of War. Este título como tal, en la actualidad ya no es considerado como infravalorado, de hecho, fue tremendamente popular el pasado año 2022, por los memes, que le dieron mucha popularidad al mismo. Sin embargo, el juego es popular actualmente, pero ¿qué me dicen de cuando salió a la venta? Aunque no lo parezca, estamos ante un título que salió en 2013, y el pasado 19 de febrero del 2023, ya se cumplieron 10 años de su lanzamiento, por lo que en cierta forma, ya se puede considerar como un juego retro. En su momento, le fue entre bien y mal, bien porque logró vender un estimado de 1.2 millones de copias, pero su popularidad se fue tan rápido como llegó.
A los pocos meses de su lanzamiento, pocas personas jugaban con el juego, y cayó rápidamente en el olvido. Las pocas veces que salía a la palestra, solo era para recibir críticas negativas, como que el juego no es un Metal Gear, que él mismo mancha por completo la esencia de la franquicia, que querían a Snake como protagonista en vez de a Raiden, etc. Aunque bueno, también tuvo sus críticas acertadas, como que el juego no es tan largo, o que la katana es la única arma que de verdad sirve en los combates. Sin embargo, si en su momento el juego fue tan repudiado, en la actualidad ha logrado volverse relevante, y aparte de la popularidad de los memes, que eso ya es un poco ajeno al juego, más que nada porque eso es solo publicidad, sino que el mismo tiene muchas virtudes. El juego como tal posee un sistema de combate muy bien sincronizado, con un ritmo frenético y adictivo a la vista que engancha a la primera, personajes carismáticos e icónicos, un nivel de acción tremendo y absurdo a la vez, unas mecánicas de juego que mezclan el hacerte sentir poderoso, pero que el juego no sea tan fácil de ganar, y lo que muchos destacan del mismo, la música en los combates. Metal Gear Rising es un juego de acción muy bueno y entretenido, que incluso resulta ser el favorito de mucha gente que les gustan los juegos de acción. Sí, incluso el propio Hideo Kojima, como tal, aunque no le convencía del todo el juego para su gusto, aún así dijo que el mismo era un buen juego, e incluso soltó como idea en su momento, hacer un Metal Gear Rising 2, en donde tendríamos como protagonista el personaje de Cyborg Ninja, Grey Fox, el original por si queda duda de a cuál me refiero. De hecho, en Rising, podemos conseguir una skin del personaje, y así podríamos de cierta forma ver cómo sería el manejar a dicho personaje en una secuela. Y que además, él mismo se enfrentaría a un ejército de zombies, controlados por nanomáquinas, para hacer la historia más fumada e interesante. Sin embargo, todo quedó en eso, solo una idea que se tiró al aire, pero nunca se desarrolló. Lo cual es triste, porque no vamos a negar que a cualquiera le hubiera molado dicho juego. Sí, incluso en la actualidad, el juego en Steam ha conseguido el número más alto de usuarios simultáneos, haciendo que se disparen las ventas del juego desde diciembre del año 2021, e incluso el grupo de datos PlayTracker proporcionó un gráfico que muestra cómo el número de jugadores simultáneos de Metal Gear Rising ha subido un 1000%. Sin mencionar que en todas las plataformas, el desbloqueo de logros se ha disparado hasta las nubes, porque está en su punto más alto. Metal Gear Rising es el ejemplo perfecto de un juego que fue injustamente infravalorado, tiene muchísimas virtudes que lo hacen ser un juegazo de los buenos, pero quedó en el olvido en su momento, para que tiempo después, gracias a los memes, Rising comenzó a hacerse más conocido, y así de poco a poco, todos comenzaron a ver las virtudes del juego, logrando así, conseguir toda esa popularidad que merecía. Y les digo una cosa, si en su momento, el juego hubiera gozado de la popularidad que tiene ahora, sin lugar a duda que hubiéramos tenido ese Metal Gear Rising 2, y hasta es posible que una tercera entrega en desarrollo. Y aún no nos vamos a ir de los hack and slash, ya que ahora toca hablar de otro spin-off, que también fue brutalmente infravalorado. En pantalla están viendo a DMC, juego spin-off no canónico de la franquicia Devil May Cry. Y digo que no es canónico, porque este juego no influye en nada con la historia que todos conocen del Dante albino, y esto es debido a que originalmente estaba pensado para que fuera una reimaginación o reboot. Básicamente, reescribir la historia de Dante desde el principio, con nuevos elementos, nueva historia, uno que otro personaje nuevo, nuevos diseños para Dante, Vergil, y el antagonista Mundus, entre otros. Este juego tenía de todo para triunfar, ya que es un juegazo muy entretenido y recomendado para todo aquel que les gusten los juegos de acción. Como puntos buenos, uno de sus puntos fuertes radica en su gameplay, el cual es de los mejores de la franquicia, y hasta un soplo de aire fresco para la misma, ya que se distancia mucho del ya visto en la saga clásica.
En la cuarta y quinta entrega, el control es un derivado de lo ya visto en la tercera entrega, agregan algunas cosas nuevas, armas diferentes, y los nuevos personajes aportan algo nuevo al gameplay, pero si usamos a Dante, sobre todo su espada Rebellion, o sea el arma principal del prota, notaremos que en cada juego son siempre los mismos ataques, todos calcados del tercer juego numerado. En DMC, cambiaron eso por completo. El control de combate de Rebellion, así como el del resto de armas, dicta mucho de lo visto en los demás juegos. Ya no usamos el botón izquierdo o círculo para atacar al enemigo y lanzarlo al aire, sino que ahora tenemos un botón específico para ello, además de poder realizar combos aéreos, lo que le da más dinamismo al juego. Sé que esto se podía hacer en el tercer juego, pero en ese teníamos que cambiar de estilo para hacerlo, lo que era una lata. Pero aquí ya no tenemos estilos, el mismo es único, y lo que le da complejidad al combate son los modos ángel y demonio. Apretar el L2 te permite usar las armas angelicales, así como sus habilidades asociadas. Y con el R2 tienes acceso a las armas endemoniadas, sin mencionar el gancho, que cada modo tiene el suyo, uno para acercar a los enemigos y otro para que te acerques tú a ciertos lugares. Y usar este tipo de combinaciones hace más frenético y divertido el combate, ya que la variedad de enemigos que te toparás son débiles a algunos ataques, pero a otros no, lo que te obligará a alternar entre uno y el otro, eliminando la alternativa de aporrear botones, como se hacía en los juegos clásicos. Y muchos de los enemigos son duros y cuentan con habilidades que debes evitar para evitar sufrir daño, y se vuelve aún más emocionante cuando el juego te mezcla esta variedad de enemigos, porque te ves forzado a ir alternando las habilidades, dando más dificultad y desafío en el combate. Otro punto positivo sería Vergil. Vamos a dejar esto claro. El Vergil que vemos en el DLC de este juego tiene el mejor desarrollo de personajes visto en la franquicia. En la historia principal, veíamos a Vergil como un 0 a la izquierda, pero en el DLC es cuando vemos su verdadera evolución como personaje. La caída de Vergil a nivel argumental es lo mejor que nos ofrece el juego. Aquí sí que se pueden ver bien plasmadas las intenciones de contar una historia seria y bien hecha. Un viaje de caída al infierno y la mente rota del hermano de Dante, que se va sumiendo cada vez más y más en la oscuridad. Cada misión es un escalón a su descenso a la maldad, en cada uno vemos las inseguridades y los demonios internos asociados a cada uno de los personajes, y cómo los va derrotando uno por uno, despojándose de su apego por esos seres queridos que según propias palabras de Vergil, le dieron la espalda. Siendo al final que se tenga que enfrentar a sí mismo para despojarse de su propia humanidad en pos del poder. De hecho, estos conceptos fueron tan bien escritos que quisieron replicarlos en Devil May Cry 5, y es que resulta evidente que ese Vergil tomó muchas cosas de este otro Vergil. Al final, DMC logró lo que es muy difícil de conseguir en una buena historia de acción, el saber cómo crear correctamente a un buen villano. Con todo lo ya dicho, cuesta creer que este juego haya sido un fracaso en ventas. Si todo lo ya dicho hace ver como que este juego es el mejor juegazo de acción nunca antes creado, y la verdad es que así es, pero la razón de por qué este juego le fue tan mal es por culpa de su protagonista. La gente odió al nuevo Dante, o más bien, a la reinterpretación del protagonista. El nuevo Dante fue duramente criticado, algunos porque no querían que se cambiara al Dante de toda la vida, y otros acusándolo de ser emo por lo visto en los primeros trailers, y hasta incluso acusando a Capcom de haber convertido a Dante en un toxicómano. Y si vemos los trailers, es normal que la gente se llevara esa impresión. Es complicado cambiar a un personaje que resulta ser tan querido por el fandom, y más cuando la gente también pensó que a partir de aquí, ya nunca más volveríamos a ver al Dante de siempre, sino que ahora este sería el Dante que veríamos de aquí en adelante. Tal vez esto se pudo haber resuelto si Capcom hubiera aclarado que esta saga reboot no afectaría a los próximos juegos venideros de la franquicia, donde sí veríamos al Dante de siempre. Resulta realmente ridícula la polémica de por qué este juego cayó en el fracaso. DMC resultó ser un auténtico juegazo que recibió muchísimo más odio del que jamás mereció. Y dejando a un lado los juegos de acción desenfrenados, ahora pasemos a algo más tranquilito. En pantalla estarán viendo el popular juego de celulares Pokémon Go. Un juego de realidad aumentada que te permite literalmente ir a buscar tus propios Pokémons. El mismo consiste en que salgas a la calle y con el GPS encendido, tu personaje se va moviendo por el mapa y en el mismo irán saliendo los Pokémons que puedes ir atrapando.
También puedes luchar contra otros Pokémons, defender gimnasios, evolucionar Pokémons, e incubar huevitos que traen a Pokémons nuevos, que se irán abriendo dependiendo del número de pasos que te piden. Este juego de seguro que la mayoría lo conoce, independiente de que si te gusta o no la saga de Pokémon, debido a que en su momento pegó un boom a nivel mundial. Y aunque en la actualidad ya no es tan popular como cuando salió, aún sigue teniendo su buena cantidad de fanáticos bastante amplio, que aún siguen jugándolo. Y como siempre pasa, cuando se inventa un nuevo concepto de juego, siempre va a existir la competencia que querrá replicar dicho concepto. Entonces salió lo que ven en pantalla, el nuevo juego de realidad aumentada conocido como Draconius Go. Este juego era mecánicamente similar, pero no calcado, debido a que para empezar, aquí no tienes Pokémons, sino dragones. Y en cuanto a mecánicas, es muy similar, funciona con GPS, van apareciendo las criaturas en pantalla, puedes incubar huevitos, etc. Y el decir que es similar pero no calcado, no solo se va por el concepto de las criaturas, sino que también por las virtudes. Me explico. Pokémon Go, a pesar de que ya tiene varios años de que salió, aún tiene muchos defectos que hicieron que muchos jugadores se aburrieran del juego y lo dejaran de lado. Por ejemplo, el hecho de no tener la caminata precisa, que es el caminar cierta cantidad de kilómetros para incubar a los huevitos. El problema aquí es que el juego te hace caminar el doble o triple de kilómetros que se requerían para abrir un nuevo, y ni siquiera llega a la mitad. Luego los bugs molestos en el PvP, que a veces cuando quieres lanzar un ataque a tu oponente, tu criatura no responde, dándole la oportunidad a tu oponente a que él lance su ataque primero, arruinando la partida para ti, y haciéndote rabiar. Luego, que defender gimnasios te da una recompensa monetaria. Aquí si dejas a tu criatura defendiendo el gimnasio por un número específico de horas, te dan Pokémonedas que puedes usar en la tienda del juego. Sin embargo, tienes que dejar tu Pokémon cuidando el lugar por un número de horas en específico para que te den la recompensa, y si viene alguien a tumbar a tu criatura antes de que se cumpla el tiempo estipulado, no ganas nada. Y si llegas a cumplir con las horas estipuladas, te dan muy pocas monedas, que no te alcanza para nada, porque los artículos que puedes comprar son bastante caros. Y lo que a muchos les molesta, el no poder tener tu propia Poképarada en tu propia casa. Estos objetos los puedes encontrar por el mapa, y al girarlos, te dan variedad de ítems, y si durante 7 días has girado al menos una vez al día una de estas, te dan una cantidad exorbitante de ítems. El problema aquí, es que para que puedas tener una de estas, tienes que ser nivel 40. Y ya te digo yo que para llegar a ese nivel, te va a tomar una eternidad llegar, a menos que uses hacks, pero si haces eso, corres con el peligro de que te baneen la cuenta, así que no es recomendable hacerlo. Ahora, supongamos que sí has logrado llegar a nivel 40. Aún así, no podrás tener tu propia Poképarada en tu casa, debido a que en las normas de Niantic, o sea, los creadores de este juego, te dicen claramente que estas paradas, solo las puedes colocar en lugares públicos donde transcurra mucha gente, ya sea un parque, una playa, etc. Entonces, aquí es donde entran las virtudes de Draconius Go, las cuales son, hacer bien todo lo que Pokémon Go hizo mal. Para empezar, acá nunca vas a tener el problema del bug que te impide lanzarles ataques a tus oponentes, además de que te puedes mover por el escenario, cosa que en Pokémon Go, en la parte de PvP, están los dos parados y gana el que resiste más. Luego, aquí la caminata sí está precisa, de hecho, los huevos incuban antes de lo estipulado. Por ejemplo, si un huevo te pide que camines 2 kilómetros para que nazca la criatura, y si ya llevas 1,5 kilómetros recorridos, la criatura nace enseguida. O sea, aquí te hacen caminar menos que en Pokémon Go, y eso no es todo, también implementaron por el tema de la pandemia, unos televisores que al apretarlos, te hacen ver unos anuncios, que si los ves, estos hacen que los huevos vayan subiendo, así puedes ir incubándolos sin tener que salir de tu propia casa, y el juego antes mencionado no tiene eso. Y luego tenemos el tema de la recompensa, que consiste en que si dejas a tu criatura defendiendo el gimnasio, el juego te da la recompensa de inmediato, y entre más criaturas tengas cuidando gimnasios, la recompensa irá aumentando más y más sin un tope, en comparación al antes mencionado que su límite son 50 monedas al día. Y lo mejor de todo, aquí si te dejan tener tu propia parada, solo mándale los datos de la ubicación al soporte del juego, y ellos te lo mandan en unas semanas. No te piden nivel 40, ni que esté en un lugar público, así que es una tremenda ventaja.
Además, el juego posee una mecánica de usar hechizos, y uno de esos es que te salgan un montón de paradas a tu alrededor por un tiempo estipulado, y lo mejor es que si haces esto, otros jugadores también podrán usar las paradas que tú has invocado. En pocas palabras, Draconius Go hizo bien todo lo que Pokémon Go hizo mal. Y si les gustaría saber más detalles sobre estas virtudes, en la descripción les dejaré el análisis comparativo que hizo una amiga, donde te explica cada uno de estos puntos de manera sumamente clara. Y spoiler, ganó Draconius Go. Sin embargo, este juego no gozó de una gran popularidad, y es que la gente no le quisieron dar la oportunidad de probarlo, porque decían que el juego era un plagio sumamente calcado de todo. Y esta afirmación el 100% de las veces eran hechas por gente que ni siquiera probó el juego, porque si lo hubieran hecho, verían que no es para nada un plagio, el concepto es diferente, además de superar al juego original en varias cosas que he ido explicando a lo largo del video. Ahora que saben sobre este juego, tal vez quieran probarlo un rato, para divertirse con las cosas que tiene. Así, y también hubo gente diciendo que no jugarían al juego porque los personajes les dan miedo, pero eso ya es una tontería. Y hablando de miedo, los juegos tipo survival horror también tienen sus joyas infravaloradas, como el que están viendo en pantalla. Detection. Un videojuego de terror creado por el estudio Red Candles, que de seguro algunos lo ubican por el escándalo que tuvieron con el gobierno de China, con su juego de terror llamado The Boyzone, en el cual en el mismo existía un meme que hacía alusión a que el presidente de China se parece a Winnie the Pooh. Dejando ese tema de lado, este estudio, antes de dicho escándalo, habían creado el juego de terror que ven en pantalla. El mismo es una especie de novela interactiva, con la ya tan clásica mecánica de click and point, o sea, mecánica donde usas el cursor para interactuar con objetos en el escenario, tomar decisiones, o decirle a tu personaje a dónde debe ir. El mismo nos presenta una historia ocurrida en Taiwán, en la época de la ley marcial, conocida como el Terror Blanco. Un acontecimiento histórico que se ocurrió en la vida real, y fue sumamente terrible. La historia comienza presentándonos a los personajes, Wei y Rai, atrapados en un colegio, con un tifón acercándose al lugar, pero los mismos están atrapados en ese lugar sin escapatoria. Luego hay un cambio de acontecimientos donde tendremos a Rai de protagonista, atrapada en el lugar, junto a un montón de criaturas aterradoras que querrán acabar con ella, y tendrá que buscar la forma de escapar de ese lugar. A simple vista parece un juego genérico de terror, como de las típicas cintas de serie B, pero en realidad, esa premisa no es nada más que una fachada para mostrarte su verdadera historia. La misma es un relato que nos cuenta sobre la venganza, la traición, la desesperación y depresión, traídos por Rai, que no se encuentra en un lugar embrujado, sino que está atrapada en un purgatorio, porque ella ha muerto hace mucho tiempo, pero no puede descansar en paz. El juego nos va presentando una historia llena de giros de guión, sobre acontecimientos trágicos que ocurrieron por unas acciones que hizo la protagonista. También habrá variedad de puzzles que harán que el juego te atraiga más y más con su historia, sin mencionar el buen apartado artístico y sonoro que llegan a ser sublimes en más de un sentido. Pero su punto fuerte es sin lugar a duda su historia, la cual es una muy aterradora y realista, llena de acontecimientos turbios que terminaron desembocando en tragedias que se llevaron a más de un inocente por el camino, y todo por unas acciones equivocadas de las que nos iremos enterando a lo largo del juego. Literalmente el mismo es un juegazo que es 100% recomendado, sobre todo para la gente que busca un juego con una muy buena historia. Sin embargo, el mismo no llegó a ser muy querido. ¿Pero por qué? Pues por las modas. Este juego salió en 2017, y en esos tiempos, los juegos de terror que triunfaban eran los Walking Simulators, y los que eran puros screamers. Más que nada porque a todo mundo les gustaba la idea de ver a su youtuber favorito gritando del miedo cuando sale un screamer. Juegos genéricos con historias simples, como Five Nights at Freddy's, o Outlast, Amnesia, entre otros que son puros screamers, y una historia simple, rozando lo cliché, eran lo que triunfaba por esas fechas, y los juegos con buena historia o que no tuvieran screamers, nadie los tomaba en cuenta, y hasta los tachaban de aburridos. Ese fue el caso con Detection, la gente solo lo jugó unos minutos y al ver que no tiene screamers como el resto de juegos genéricos, pues lo dejaron de lado tachándolo de aburrido.
aburrido y sin nada bueno que ofrecer. Y como dije, estas críticas siempre iban por gente que ni siquiera se acabó el juego, o solo lo jugó 5 minutos y nada más, o por gente que su lógica era, si el juego no tiene screamers, no vale para nada. Y esto no lo decía cualquier random, sino que esa era la moda en ese momento, así que casi todo mundo pensaba así. Detection no siguió las modas, se fue por el lado del terror psicológico, como lo había hecho en su tiempo juegazos como Silent Hill 2, y no por el lado de los juegos clichés de moda, lo que provocó que haya sido tan injustamente infravalorado. Y como dije antes, el mismo es un juegazo 100% recomendado, sobre todo si lo que buscas es una buena historia que no sea cliché, o llena de screamers. Y dejando de lado el terror psicológico, ahora nos adentramos al terror en alta mar, que nos ofrece el videojuego Cold Fear. El mismo es un shooter de matar zombies, muy similar a Resident Evil 4, creado por Ubisoft. Esta empresa actualmente no estará pasando por su mejor momento, y muchos de seguro que no lo conocen por cosas buenas precisamente, pero cuando hacen algo bien hecho, hay que reconocérselos, y este Cold Fear es una de esas cosas buenas. La historia nos presenta al protagonista Tom Hansel, quien junto a su equipo, van a investigar un misterioso ballenero ruso. Al entrar al lugar, Tom se da cuenta de que todos sus compañeros han sido asesinados, y el ballenero está lleno de zombies, parásitos mutantes que usan a los cadáveres como huéspedes, y alguno que otro soldado ruso que va a intentar de todo para salvar sus vidas. En el camino, Tom se encuentra con Anna, la hija de Viktor Kamsky, quien es el responsable de todo el desmadre que está ocurriendo en el barco. Entre Tom y Anna van a colaborar para salir vivos de los horrores que les esperan. El juego, aunque sea un shooter, sabe manejar muy bien el equilibrio entre acción y terror, con una muy buena atmósfera, una buena banda sonora, y un diseño de niveles y de enemigos aterradores. Así que aunque sea un shooter, los momentos de miedo y suspenso van a estar de todos modos, es un juego de terror al fin y al cabo. El juego en cierta forma se parece al ya antes mencionado Resident Evil 4 de Capcom, sin embargo, el mismo posee varias cosas que lo hacen sobresalir ante el anterior mencionado. Primero que aquí, ya no contamos con los controles tanque, sino que aquí contamos con unos controles de movilidad libre, que hace que podamos movernos con más libertad para hacer esquives, o realizar ciertas maniobras. También contamos con una barra de energía que se irá agotando si corremos mucho, lo que le da su toque de realismo al juego, lo cual RE4 no cuenta. También podemos apuntar y movernos al mismo tiempo, cosa que el antes mencionado no te deja hacer. Además de que aunque aquí no nos tenemos que preocupar por las municiones, aún así los enemigos son unas esponjas de balas, por lo que no los vas a matar tan fácilmente, lo que le da su toque de desafío, sin mencionar que estos también están un poco mejor trabajados en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Tiene muchísimas otras virtudes que lo hacen ser un juegazo, pero ya entraría en tema de spoilers, y este juego es tan bueno y adictivo, que es mejor que lo jueguen. Es de PlayStation 2, pero también tiene una versión de PC, que funciona incluso en cualquier tostadora. Sin embargo, el mismo tampoco llegó a ser muy querido por la gente, y esto se debe a dos factores. Primero, la fecha de salida, y luego la superficialidad, y ambos temas tienen que ver con RE4. Con respecto a la fecha de salida, el juego salió muy junto a Resident Evil 4, por lo que si los fans tenían que elegir cuál de los dos comprar, obviamente se irían por el RE4, por lo ya tan conocida que era la franquicia de Resident Evil. Y efectivamente así fue, no mucha gente le dio bola a este juego, por lo que no llegó a ser muy conocido. El segundo tema fue la superficialidad. La mayoría de gente que habló del juego, lo tacharon ya directamente como una copia de RE4, y eran personas que claramente no se habían jugado el juego, o fueron con la mentalidad de que ambos juegos eran lo mismo, cuando al jugarlo, te das cuenta enseguida de todas las diferencias que poseen, que ya las he dicho a lo largo de este puesto. Pero la gente se quedó con ese pensamiento, de que era una copia, y que no valía la pena. Es una pena que en ese tiempo la gente fuera tan estúpida, pero no se puede hacer nada al respecto. Pero como dije antes, este juego es un juegazo que vale totalmente la pena probar, por todo lo ya antes dicho. Y con esto, he acabado por hoy. Espero este listado les haya gustado. Si les gustaría una segunda parte, apoyar el video y hacerme saber en comentarios que queréis una segunda parte. Sin nada más que decir, nos vemos en lo próximo que suba. Chao.